take my hand. I work so hard. Saludos amigos y amigas. Esta es una entrega más de su programa Teología Fácil. Conmigo, Manuel Torres, quien va a ser su guía en este apasionante, interesante y didáctico mundo de la teología. Lo vamos a hacer didáctico porque, como dije, y dice el título del programa, es fácil. El tema que vamos a tratar el día de hoy es muy importante. Trata de la afirmación Jesús es Dios. Es decir, trataremos de la divinidad del Señor Jesús, su categoría divina. Jesús es Dios. Y esta afirmación está sustentada por el término teológico unión hipostática. Antes de eso, y que me olvide, saludos a los amigos del interior del país, Pando, los departamentos de Pando, Beni, Santa Cruz, y bueno, decirles que manden un SMS, escriban al correo, a la página de YouTube, al Facebook, agréguense y podemos planificar visitas por allá si están interesados. Algunas personas están viendo el programa, pues amigos, un saludo muy cordial y estrecho. Volviendo al tema, unión hipostática se refiere a ese aspecto, demostrar la divinidad de nuestro Señor Jesús. Vamos a leer la definición teológica. Y obviamente es un poco complicada, pero nosotros la vamos a traducir de forma fácil. Pero vamos a la definición. Unión hipostática es un término de origen griego, usado a menudo, aunque imprecisamente, como equivalente de ser o sustancia, pero en tanto que realidad de la ontología. Puede traducirse como ser de un modo verdadero, ser de un modo real o también verdadera realidad. En filosofía se emplea hipóstasis como sinónimo de metafísica, en tanto que sustancialización de los conceptos respecto a su génesis material. Complicado. Pero ahora lo volvemos y lo traducimos de una forma fácil. ¿Qué significa unión hipostática? Es la doctrina que enseña la unión de las dos naturalezas. Es decir, ¿qué naturalezas? La divina y la humana, en la persona de Jesús. Una vez más, de forma sencilla, es la doctrina que enseña la unión de dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana en la persona de Jesús. ¿Qué entendemos por naturaleza divina o humana? Son las características propias y esenciales de cada una de ellas. Por ejemplo, la naturaleza divina que entendemos son características divinas. Dios es todopoderoso, omnipotente, que se refiere a eso, todo sabio, todo lo conoce, omnisciente, es infinito. Todas esas categorías de Dios son la naturaleza divina. ¿Y cuál la naturaleza humana? La naturaleza humana de que un hombre pues siente dolor, siente frío, siente hambre, siente sed, tiene sentimientos, sufre, entonces tiene gozo, alegría. Entonces esas características propias de cada naturaleza. Dice que esas dos naturalezas se unen en la persona de Cristo. Ahora, ¿cómo? Vámonos un momento a la eternidad. Imaginemos que está en la eternidad y ahí nos vamos al concepto de Santísima Trinidad. De forma clara, en otro programa explicaremos más detalladamente en qué consiste la Santísima Trinidad, pero es la unión de tres personas distintas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, en una sola, vamos a decir, en una sola unicidad, que es Dios. Tres personas distintas, un solo Dios. A eso se refiere la Santísima Trinidad, lo explicaremos en otro programa. Pero en ese momento, en la eternidad, estaban Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Sin embargo, a Dios Hijo, antes de encarnarse, no tenía vamos a decir, la encarnación, la fórmula de Jesús. ¿Cómo estaba? Y nos vamos al Evangelio de San Juan, que es de la Biblia de los Evangelios, que demuestra la divinidad de Jesús o va fundamentando la divinidad de Jesús. Y en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, versículo 1, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Entonces, antes de que Jesús tome carne, era llamado el Verbo, o lo que en los estudios teológico se llama logos, que viene del griego. Pero bueno, antes de eso era el Verbo, no tenía, vamos a decir, una forma humana, no había tomado carne. Entonces, precisamente a este misterio, porque entender
es un misterio, porque ¿por qué Dios encarnó? Dios mismo encarnó en forma de hombre, es un misterio. A este misterio se lo denomina con el nombre de unión hipostática, unir la naturaleza divina con la naturaleza humana, de forma sencilla. Y aquí dice, ese verbo toma carne, y el verbo era Dios, afirma enfáticamente el versículo. Si ponemos en vez de la palabra verbo, la palabra Jesús, ya tomando en cuenta su encarnación, diría que es lo mismo. En el principio era Jesús, y Jesús era con Dios, y Jesús era Dios. Tácito y claro, Jesús era Dios, confirma la divinidad. Ahora, ¿por qué pongo verbo en vez de Jesús? Más adelante, como hemos aprendido en un anterior programa de hermenéutica e interpretación bíblica, si no entendemos qué significa verbo o a qué se refiere, leemos, ¿no es cierto? Hay un principio y una regla que tenemos que leer los pasajes que siguen. Y ya nos va a decir, por ejemplo, en el pasaje 18 de la misma primer capítulo, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El unigénito Hijo, el Hijo de Dios. Obviamente se refiere a Jesús. Y hay algo muy importante. Cuando preguntamos a las personas, ¿crees en Dios? O ¿quién es Jesús? Ellos rápidamente te responden, el Hijo de Dios. Y esa categoría de hijo es como si le quitara el aspecto de divinidad, pero estamos viendo que no es así. Jesús es Dios, completa y absolutamente Dios. Entonces, cuando las personas piensan en Dios, piensan en aquel Dios que está allá a lo lejos, en lo alto, que no se sabe cómo es, ni qué quiere, ni qué es lo que desea de nosotros, ni cómo establecer la relación. Y es como que sí creo en Dios, pero Dios allá y yo aquí. Y esa es la importancia de tomar en cuenta de que Jesús es Dios, de que Jesús mismo se ha acercado a nosotros. El Dios mismo se ha acercado a nosotros. Entonces lo podemos conocer, podemos saber cómo era Jesús, cómo es Jesús, cómo han sido los pensamientos de Jesús, cómo han sido las actitudes de Jesús, cómo han sido los sentimientos de Jesús. Y ahí por eso dice, y lo volvemos a repetir, era el verbo. Entonces es como si Dios, ese Dios trascendente que está más allá, hablara a través de Jesús, en la vida de Jesús, en los actos de Jesús, y dijera y expresara en primera instancia su aspecto de amor, porque Él viene a morir por nosotros. Entonces es importante tener en cuenta eso. Jesús no solamente es el Hijo de Dios, es Dios. Y ahí vendrá otra palabra en teología que será homoousios, que bueno, igual de forma sencilla, que quiere decir que Jesús tiene la misma esencia del Padre. Bueno, hasta ahí yo creo que está claro qué significa unión hipostática y cuál es la importancia de tener en cuenta de que Jesús es Dios. Si queremos tener una relación con aquel Dios Padre trascendente, no podemos dejar de lado a la persona de Jesús, porque Dios Padre se revela en Jesús, Dios Hijo, Dios, toda la divinidad. Y ahí viene precisamente ese misterio, ¿no? Que este término de unión hipostática toma tres aspectos. El primero, Jesús tiene dos naturalezas, la de Dios y la de hombre, que quiere decir que es 100% Dios y 100% hombre. Más adelante vamos a explicar otros 4 aspectos vinculados a esta afirmación. Otro aspecto que está inmerso en esta afirmación es la segunda persona de la Trinidad, es decir, Jesús, continúa existiendo como Dios. O sea, Jesús no deja de ser Dios al venir aquí como hombre. Eso es algo muy importante, no deja de tener todos los atributos, toda la categoría de Dios. Sigue siendo Dios encarnado, Dios mismo, ¿ya? Dios toma carne, se vuelve hombre. Es decir, a esta esencia divina o naturaleza divina adiciona la humana. Y un tercer aspecto que volvemos a remarcar, ¿dónde está Jesús? Ahora, al principio, ¿se acuerdan? Nos hemos imaginado en la eternidad, Dios Padre, el Verbo, no se llamaba Jesús, el Verbo y el Espíritu Santo. Pero después de que Jesús encarna, se camina como hombre, Dios mismo camina como hombre aquí en la tierra y muere la muerte de cruz y resucita, vuelve al cielo. Y ahí está, ¿dónde está Jesús? Está sentado a la derecha de Dios. Ahí está Jesús. Ya con su naturaleza humana, ya no dejó de ser hombre. Ya no es, y eso es algo tan tierno, amoroso. Dios se despoja de toda esa gloria y divinidad, se encarna como hombre y sabía que ya lo iba a hacer para siempre. Dios, la segunda persona, es un hombre para siempre.
Y ahí está, al lado de Dios. Ese es un tercer aspecto. ¿Qué nos va a vincular? Y ahora, ¿quién está, vamos a decir, quién está guiándonos? ¿Quién nos mueve a creer en Dios o a tener un acercamiento espiritual? Y ahí vamos a ver la persona del Espíritu Santo. Pero a ver, vámonos a este versículo donde dice que Jesús está a la derecha de Dios. Entonces, este versículo, tomen su Biblia, vamos a buscarla. Está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo 55 al 60. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Esteban, un fiel seguidor de Jesús en el momento de su asesinato, tiene esa visión gloriosa de que los cielos se abren y ve a Jesús sentado a la diestra del Padre. Jesús después de su resurrección. Y ahí ya vemos que la segunda persona de la Santísima Trinidad ya es Jesús. En el cielo es Jesús. Ya antes de encarnarse era el Verbo, pero ahora es Jesús. Para toda la eternidad, en un momento de la historia, toma esa forma y toma la esencia, no solo la forma, sino la esencia también de la humanidad, la naturaleza humana. Y ahí está. Esos serían aspectos que debemos considerar respecto de la unión hipostática. Yo sé que puede haber algunas dudas, todavía no sé, se preguntarán, hay muchas preguntas que puede haber, pero yo les digo que puedan escribir al Facebook toda pregunta, toda duda, o puedan asistir a las oficinas. Yo voy a estar a la completa disposición de aclararles, amigos y amigas. Entonces, ese es el aspecto de unión hipostática que teológicamente afirma la divinidad de Jesús. Y ahí está el punto. Si Dios se ha encarnado y ha venido a la tierra para tener una relación con nosotros en la persona de Jesús, si nosotros queremos acercarnos a ese Dios trascendente, al Dios Padre, vamos a poner ese nombre, tenemos que tener una relación con Jesús. Y ahí viene lo que decía anteriormente. Pero si Jesús está en el cielo, ¿quién nos da esa relación? Nos las va a dar el Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios, la tercera persona de la Santísima Trinidad, nos va a acercar a Jesús, nos va a hablar de Jesús, nos va a hacer entender esto que parece así tan complicado de que Dios vino y tomó forma de hombre. Y aquí vamos a otros 4 aspectos que pueden suscitar confusión en la encarnación, es decir, en la unión hipostática. El primer aspecto es que esta unión está caracterizada porque no hay transformación de una naturaleza en otra. Es decir, Dios, la segunda persona del Verbo, al encarnarse no se transforma en humano. No viene a transformarse y a perder sus características divinas, lo que decíamos. No es que Jesús aquí en la tierra solo era un hombre, como algunas creencias o grupos pueden ser, solo era un hombre, era un profeta más, como tal vez dice la religión musulmana, era un profeta muy bueno, muy noble, pero era un hombre. O las religiones esotéricas o conocimientos esotéricos que dicen que Jesús solo era un hombre que fue a estudiar ahí a la India y de los conocimientos del Buda, y bueno, eso vamos a ver más después, que no tiene ningún fundamento, ¿ya? Jesús no pierde su naturaleza. En el momento no hay una transformación, no hay transformación de la naturaleza divina. La naturaleza humana sigue siendo 100% Dios, 100% hombre. Primera característica. Por eso Jesús es Dios, no es un metro más, no es un avatar, no es alguien que ha venido aquí a evolucionar, a tomar la encarnación. No, hay afirmaciones que no son correctas y debemos decirla de forma enfática y clara. A la luz de la teología, de lo que expresa la relación de Dios, no existe esa situación. Primer aspecto, no se transforma esa naturaleza, la naturaleza divina, en la naturaleza humana, no pierde características. Segundo aspecto, sin conversión de las dos en una tercera. Es decir, que no se juntan las dos naturalezas, la divina y la humana, y nos dan como resultado una tercera que no sabemos qué es. No existe eso. No existe conversión, o sea, agarrar y decir juntamos y producto, una tercera.
ponemos dos cosas y en producto sale una tercera naturaleza entre humana y divina. ¿Qué podrá ser? O sea, no existe esa situación, no hay una tercera naturaleza. Cuarto punto importante, sin separación, es decir que no están separadas estas naturalezas, no hay una separación de la naturaleza humana y la naturaleza divina, es decir que, por ejemplo, en un momento cuando Jesús hacía todos sus milagros, mostraba todo el portento y las pruebas que demostraban que era Dios, ya que Jesús, vamos a ver en el transcurso del Evangelio de Juan y en los otros evangelios muestran los milagros de Jesús, cómo Jesús caminó sobre las aguas, dominó los elementos, domina el agua, el viento en ese momento, cómo resucita muertos, tiene categoría de dar vida, ya, entonces son características propias. Entonces no es que en un momento Jesús dejaba de ser hombre para venir a ser Dios, es decir, separado. En un momento ahora soy hombre y en otro momento soy Dios. No era así, no era como, digamos, agarramos un ejemplo así, aunque parezca un poco sacado, no era como, vamos a decir, Superman. Un momento era Clark Kent y al otro Superman, no. Jesús en todo momento era Dios mismo, encarnado en hombre, en todo momento tenía la divinidad ahí y no había la separación. Y el cuarto aspecto, para que no exista confusión en estas naturalezas, un cuarto aspecto es que no se superponía, no había superposición de naturalezas. Es decir, que no había un descontrol. Cuando Jesús hacía los milagros, no era que pasaba algo y Jesús, hombre, perdía el control y Dios empezaba a obrar a través de Jesús. Como hay algunas personas que interpretan el versículo cuando Jesús dice, el Dios Padre hace todo a través de mí. Era como si quieren entender que Él no tenía ningún poder, que Dios hacía todo. No, o sea, más bien ese versículo sustenta la unión perfecta que había entre Dios y Jesús. Porque vamos a ver más adelante cómo Jesús dice la plenitud de Dios, la Biblia es la plenitud de Dios habitaba en Él. Entonces, las acciones que hacía Jesús, el mover que tenía Jesús, era como si Dios mismo estuviera actuando, y realmente era Dios mismo actuando, porque tiene la esencia de Dios. Entonces, no hay una pérdida de control, no es cuando Jesús hacía un milagro o hacía un hecho portentoso, es que Dios había tomado el completo control, o la naturaleza divina y la naturaleza humana quedaba relegada. No, había completa conciencia. O es que también por el otro lado, cuando Jesús sufría la naturaleza humana, tenía dolor en el momento de los azotes, los latigazos, la crucifixión, o tenía sed, tenía hambre. No es que en un momento perdía el control la naturaleza divina y se ejercía la naturaleza humana. No existe esa figura en esta unión de naturaleza y es precisamente ahí radica el misterio. Como un Dios puede sufrir hambre, como un Dios puede sufrir sed. Entonces ahí viene la parte misteriosa, que hemos dicho que vamos a llegar a un límite, con la razón llegar hasta un límite, y ahí viene ya el aspecto de fe. La teología nos va a permitir abordar hasta cierto punto todas estas verdades, pero luego viene el salto de fe, y es lo que todos estamos exhortados a realizar. Jesús nos dice, tengan fe en todas aquellas cosas que validan y sustentan el plan de Dios en nuestra vida y el proyecto de Dios que tiene. Entonces ahí es, porque ahí viene el misterio, más allá, digamos, de estas 4 cosas que hemos dicho. No se transforma una naturaleza en otra, ya no existe conversión en una tercera naturaleza, no existe separación y no existe superposición, descontrol o dominio de una sobre la otra. No existe eso. Hay una unión armónica en estas dos naturalezas, 100% Dios, 100% hombre. Y ahí vienen los aspectos, como decía, de fe. ¿Cómo yo puedo entender que un Dios tenga hambre en la persona de Jesús? Si es que Dios no necesita de nada, ¿no es cierto? O sea, es autosuficiente, no necesitaría comida. ¿Cómo ser que un Dios sienta dolor? Eso, cuando en el momento de la crucifixión, siente el dolor en el momento de la crucifixión. O un Dios muera, porque la característica de Dios es inmortal. Entonces, precisamente ahí viene el aspecto de fe. Hasta donde nuestra razón puede llegar es hasta aclararnos y especificarnos, como hemos demostrado, que Jesús era completamente
humano y completamente divino. Y se mezclan esas dos naturalezas. Eso es lo que nos revela la teología. Y comprender los otros tipos de cosas que decía, de cómo puede ser que Dios venga y se encarne y sufra todas esas atrocidades que ha sufrido aquí por nosotros. Ahí viene la fe. Y esa fe está respaldada por el amor, ¿no? Porque a veces el amor no tendrá una justificación con la razón, pero sí nos hace ver todas las cosas que, por ejemplo, una madre puede hacer por un hijo, un padre por un hijo. Y ahí vemos la figura de amor que tiene Dios para con nosotros. Pero vamos a afirmar y reafirmar vamos a tocar algunos versículos que respaldan esta parte de que Jesús era humano y era divino. Pero vamos a la parte divina, que es la parte que a veces muchas personas o grupos tienen duda, ¿no? Tienen duda de que realmente Jesús haya sido Dios. En Mateo 4:10 nos vamos al Evangelio de Mateo. Ya, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 4, ya en el capítulo 4, versículo 10, en el capítulo 4, versículo 10 tenemos: entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. En este evangelio, Jesús está luchando con Satanás en el momento de la tentación y bota a Satanás, diciendo, porque Satanás, la última tentación y la más grande que trató de realizar con Jesús era que lo adorase. Y ahí Jesús le aclara, al Señor tu Dios solo adorarás. Estaba refiriendo a Dios Padre. Y ahí claramente Jesús estipula, solo a Dios se adora, a nadie más. Pero como hemos dicho que Jesús es Dios, es el Dios encarnado, entonces hay otros versículos que muestran cómo Jesús aceptó Él tener adoración. Y si Él aceptó tener adoración, lógicamente por implicancia demuestra que es Dios. Vamos a Mateo capítulo 2. Mateo capítulo 2, versículo 11 dice, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Y abrieron sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Este versículo habla de los reyes magos. Y está hablando de precisamente cómo ellos adoraron a Jesús cuando era bebé. Entonces ahí muestra claramente que Jesús recibe adoración. Y no fue el único momento cuando Jesús recibe adoración. Ya de adulto o después de la resurrección, vamos a Mateo capítulo 28, Mateo capítulo 28, versículo 9. Vámonos. Es bueno, amigos, que en el programa puedan tener una Biblia cerca. Y si no, puedan conseguirla. Vean en la página de Facebook del concurso para que se puedan ganar una Biblia a las personas que están viendo el programa. En Mateo capítulo 28, versículo 9, dice, he aquí Jesús salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Este versículo habla después de la resurrección, cuando Jesús sale del sepulcro, y en este caso las mujeres, porque son las mujeres las primeras que ven a Jesús resucitado, ven y le adoran, y Jesús acepta la adoración. Entonces vemos cómo ahí Jesús realmente nos muestra que Él es Dios. Y antes de eso, volvemos a la carta de Juan, para seguir demostrando esto. Vamos a la carta de Juan y nos vamos al capítulo 10, en la carta de Juan, el capítulo 10, el versículo 30, nos dice, yo y el Padre uno somos. Jesús está hablando, yo y el Padre uno somos. Y entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearles. ¿Por qué tomaron piedras los judíos? Porque ellos decían, solo existe Jehová, no hay nadie más, y el que se hace como Dios debería morir apedreado. Hay grupos religiosos, ¿no?, que hablan, solo existe Dios Padre, solo existe Jehová, pero aquí claramente Jesús dice, yo y el Padre uno somos. Vamos a la carta a los Colosenses, ya, la carta de los Colosenses, en el capítulo 2 y el versículo 9. Ya vamos a la carta de los Colosenses, capítulo 2, versículo 9, donde Jesús claramente dice,
o se dice de Jesús, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Toda la plenitud. ¿Qué entienden por toda? Toda plenitud. Que no queda una partecita de que no sea Dios. Plenamente Dios. Habita toda la plenitud. Y allí con ese versículo se vuelve a afirmar la divinidad de Jesús. Entonces podemos ver que mediante estos versículos precisamente se forja ese término en teología, unión hipostática, unión de la naturaleza divina con la naturaleza humana en la persona de Jesús. Yo creo que, bueno, está claro, Jesús es Dios. La teología nos permite observar las características de esta unión, como hemos dicho, esas 4 características, y la Biblia respalda las mismas. Jesús es Dios. Bueno, amigos, aquí hacemos un pequeño corte. Antes del corte los exhorto otra vez para que escriban a la página de Facebook cualquier duda que tengan, puedan subir videos o comentarios para poder aclarar las dudas que tengan. Y nos vamos al corte. Nun werde ich euch beweisen, dass Gott, wenn es ihn gibt, böse ist. Hat Gott alles, was existiert, erschaffen? Wenn Gott alles erschaffen hat, dann hat er auch das Böse geschaffen. Das bedeutet, Gott ist böse. Herr Professor, existiert Kälte? Was für eine Frage soll das sein? Natürlich existiert die Kälte. War euch noch nie kalt? Nein, in der Tat, Herr Professor, die Kälte existiert nicht. Nach den Gesetzen der Physik ist das, was wir als kalt empfinden, nur das Fehlen von Wärme. Und existiert Dunkelheit, Herr Professor? Selbstverständlich existiert sie. Nein, sie ist nur das Fehlen von Licht. Wir können das Licht messen, aber die Dunkelheit nicht. Das Böse existiert nicht, genau wie die Kälte und die Dunkelheit. Gott hat das Böse nicht geschaffen. Es ist das Ergebnis dessen, was Gottes Hand noch nicht berührt hat. Bueno, amigos, ahora nos vamos a unos aspectos prácticos y consejos que podemos extraer después de este estudio de la unión hipostática que nos enseña y demuestra la divinidad de Jesús y comprueba la frase Jesús es Dios. Pero antes de dar esos consejos, quiero dejar claro cuál es mi creencia y cuál es mi línea espiritual. Yo creo en la gracia de Dios entendida en el sentido de que Dios se acerca a nosotros, Dios Padre se acerca, tiene un proyecto de salvación por medio de Dios Hijo y nos hace reconocer y aceptar ese proyecto por medio del Espíritu Santo, Dios Espíritu Santo, de forma, vamos a decirlo, sencilla, ¿no? Gratuita. No se fija mis méritos, no se fija si yo soy bueno, si yo soy malo, es más, siendo pecadores, que quiere decir con fallas, errores, Dios se acerca y nos salva. A eso se refiere la gracia. Dios se acerca sin requerir algo de nosotros, no pide nada acá. Y eso está establecido por fe. Esa sería la condición. Pero aún esa fe, el creer eso, que el sacrificio en la muerte y la muerte de Cristo en la cruz nos habilita para volver a entablar esa relación con Dios. Dios mismo, Dios hecho hombre sacrificado y muerto en la cruz nos habilita para volver a tener esa relación. La fe en ese aspecto es lo que fundamenta la gracia y eso es donde donde mi persona fundamenta su fe. Solo creo en lo que dice la Biblia con sus 66 libros, solo lo que está escrito, solo la escritura abordada mediante el estudio teológico. Solo lo que dice la Biblia. Ningún otro libro más, ninguna otra revelación más, como les decía anteriormente. La Biblia
a la luz del que el Espíritu Santo nos puede revelar a nuestro entendimiento. Esos son los tres aspectos: gracia, fe y Biblia, en la cual yo fundamento mi vivencia espiritual para la gloria de Dios. A partir de este estudio puedo acercarme, no es que yo condeno a la práctica de otras personas o a las religiones. Yo personalmente no voy con la religión porque tengo el concepto de que el hombre crea una religión. El hombre estructura una religión, pero el hombre es falible, el hombre es imperfecto, el hombre se equivoca. Dios hace el acercamiento perfecto, Dios crea, construye una relación. Y ahí viene el punto principal, el cual hemos aprendido el día de hoy. Mediante la persona de Cristo, Dios se revela mediante la persona de Cristo. Dios mismo encarnado dice: soy así, esto es lo que pienso, esta es mi palabra. Y eso es lo principal. Y basado en este aspecto, en este punto, puedo, como les decía, aconsejar a los amigos y amigas. No, yo no tengo ningún juicio particular si es católico, si es protestante, si es testigo, si es de Jehová, si es mormón, no sé si es budista, si es esoterista. No hay una condenación. No, yo no digo es malo o es bueno, porque solo Dios sabe y conoce el corazón de los hombres, y Él tiene su plan para la vida de cada uno de ellos. Más adelante comentaré algunas cosas, como yo tuve un proceso de conocimiento en diferentes áreas. Pero bueno, ese es el fundamento. Y ahí yo, a partir de estos estudios teológicos, puedo aconsejarles. En primera instancia, podría acercarse tal vez un poquito al consejo a la religión católica, los amigos católicos, que tomen en forma central y en forma concisa que Jesús es Dios. Sí, tienen su acercamiento con Dios Padre, pero Jesús es Dios, Dios mismo, Jesús es Dios. En las iglesias católicas podemos observar que la estructura es, si han ido o hemos asistido alguna vez, la estructura es santos, tal vez a los costados, y en el centro Cristo crucificado. Hasta en ese concepto hay una visión fundamental de que el centro es Jesús. El centro es Jesús. Más adelante en otros programas veremos teológicamente si la Biblia habla de santos, no, dónde están, qué están haciendo, cuál es la relación. Pero voy a tomar algunas palabras, en este caso, de una persona católica que vive y sigue lo que es el catolicismo en la espiritualidad franciscana. ¿Y qué dice esta persona? Dice: para Clara, igual que para Francisco, el camino que conduce al Padre pasa por la cruz de Cristo. Jesús nos enseñó el camino que hay que seguir. El hombre no tiene otra cosa que hacer que seguir las huellas de Cristo, bajo la inspiración del Espíritu. Y el Espíritu tiene con frecuencia designios diferentes de los hombres. Francisco tenía que conocer otra forma de martirio. Ya se habla, hablando acerca de San Francisco de Asís, que es un santo muy representativo en la religión católica. Pero, ¿qué es lo que dice esta persona que estudia la vida de San Francisco y trata de hacer conocer? Dice que para San Francisco el punto central era Jesús, era Jesucristo. Pienso, y de acuerdo a esto y de acuerdo a la vida de San Francisco, no pienso exactamente que él haya estado siguiendo a algún santo o haya tenido al santo una devoción particular a algún santo. Obviamente con la estructura católica sí ha debido tener una aceptación, pero el trabajo, la obra, el pensamiento, la inclinación de San Francisco de Asís fue completa y directamente hacia Jesús. Y eso es también lo que enseñan todos los santos de la religión católica, la vista puesta en Jesús. Si han tenido algún grado de buena vida, porque esa es más que todo la categorización de santos, un obrar conforme a la voluntad de Dios y a lo que enseñó Cristo, por eso tienen la categoría de santos. Entonces, a los amigos católicos el ejemplo está claro, lo dice alguien que sigue su religión basado en la Biblia. La persona central y única es Cristo. Y ahí hay acepciones, ¿no? Y dirán: pero yo me acerco al santo porque me concede el favor, o no sé, lo siento más cercano, lo siento más humano. Pero ahí, de acuerdo a lo estudiado, Jesús se hizo hombre. Jesús tiene un grado de entendimiento mucho mayor que cualquier santo que haya pisado aquí la tierra, porque aparte, entre comillas, como hemos visto, de ser hombre, Jesús era Dios. Entonces, amigos católicos, bueno, el consejo está claro: no puedo dar la espalda a Jesús, al Dios encarnado,
por tener la relación con una especie de relación, porque es eso, a pesar de que sabemos, ¿no?, que ellos aclaran y especifican que solo veneran, no hay el hecho de estar orando, hablando ahí y de desviar nuestra atención de Cristo ya implica no un enfoque total, y es lo que recomienda aquí esa persona que sigue la espiritualidad franciscana, enfoque total. Entonces ese es un consejo para los amigos católicos, un enfoque total en la persona de Cristo. Y ahí ven la relación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo les va a instruir, les va a hacer ver el amor que tiene Cristo. O sea, no hay que buscar, es como si Dios mismo, o sea, nuestra madre, nuestro padre estuviera cerca de nosotros y buscáramos la relación con otra persona. O sea, Él nos ama, nos quiere estar cerca de nosotros, quiere compartir su vida, el camino, quiere que sigamos su camino. Y esa es la relación que les puedo dar para las personas que siguen ese es el consejo más bien que les puedo dar para las personas que siguen una religión, la religión católica. Vámonos ahora a otro saltito. ¿Qué les podríamos decir a los amigos que siguen una filosofía oriental? O en este caso, la filosofía oriental en sus diversas gamas, pero la más clara es el budismo. Esa filosofía un poco que habla de la compasión, del acercamiento a todo lo que es el ser, la naturaleza, toda esa filosofía que nos habla que tenemos que tener compasión por los animales, por el ser, el Buda, el compasivo Buda. Para entender y para dar el consejo, vámonos a las palabras finales que tuvo el Buda antes de su muerte. O sea, ¿qué es lo que dijo antes de morir el Buda? Y tenemos que el Buda antes de su muerte dijo unas palabras. Dice: todas las cosas condicionadas son impermanentes o perecederas. No existe un salvador externo. Pongan su atención consciente, esfuércense y busquen su propia salvación. Esas son, parafraseando las últimas palabras que dijo el Buda. Todo perece, todo muere, todo deja de existir. No existe un salvador o la salvación, o un salvador externo que venga y los rescate. Entonces ustedes mismos, les decía a sus discípulos, busquen esa salvación. Y bueno, entendemos que el Buda vivió antes de Jesús. Y yo, a título personal y haciendo las relaciones, considero que el Buda hubiera conocido a Jesús, lo hubiera aceptado como Salvador, porque estas mismas palabras implican que el Buda estaba buscando un Salvador o una salvación, porque él mismo se había dado cuenta que él no podía lograr salvación. Y en sus últimas palabras no dice: estoy muriendo siendo salvo. Sigue exhortando que busquen a sus discípulos. Y bueno, después viene Jesús, la máxima revelación de Dios. Y Buda muere. Y no hay ninguna resurrección, no es que vuelve a aparecer, como algunas personas piensan. Entonces Buda, como no cualquier hombre, muere. En cuanto que Jesús, no, Jesús resucita. Y el consejo, obviamente, para los amigos que siguen una filosofía oriental, está bien, no es que esté mal que sean compasivos con la naturaleza, ayuden a los animales, cuiden la parte ecológica, es positivo, como también San Francisco de Asís de la religión católica lo hacía. Pero otra vez un poco tal vez es desviar la atención. La atención está clara y firmemente puesta en Jesucristo. Cuando dice buscar un salvador, una salvación, ¿pero de qué? Y ahí vamos a ver la soteriología, en teología, que habla de la doctrina de la salvación. ¿Salvarnos de qué? ¿De qué nos va a salvar? Pero eso es en el próximo programa. Ese es el consejo tal vez para los amigos budistas. Y ahora nos vamos a un consejo para los amigos que pueden seguir una filosofía esoterista, o vamos a decir espiritista en ese caso. Este consejo se encuentra en la carta de Pedro, en la segunda carta de Pedro, en la segunda carta del apóstol Pedro. ¿Y qué nos dice esta segunda carta? Nos dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros,
que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia, esa es una segunda parte que viene en otro consejo. Pero esta primera parte dice que aparecen falsos maestros. Las religiones esotéricas o pensamientos de grupos espirituales, de espiritismo en este caso, siempre hay la figura de un maestro, un guía, alguien que les muestra, digamos, una revelación, y esa revelación a veces puede ser fundamentada, justificada, que ha sido revelada incluso por un ángel, ¿ya? Pero hay personas que dicen, el ángel ha revelado este nuevo conocimiento, o ha habido una canalización, se usa el término de canalización, un espíritu superior ha canalizado y ha hecho que nosotros lleguemos a conocer eso. Pero ya está en la parte de la metafísica, órdenes esotéricas ocultas como los masones, los rosacruces, niegan al Señor, como dice, porque no aceptan que Jesús es Dios. Dicen que Jesús es un maestro más, pero teológicamente hemos visto que no. Pero respecto de esa parte de los ángeles que afirman decir que un ángel ha venido y ha revelado, ¿qué dice la Biblia acerca de la relación de Jesús con los ángeles? Si vamos a la epístola a los Hebreos, en el capítulo 1, versículo 6, vemos que dice, y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, se refiere a Dios, presentando a Jesús, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Adórenle todos los ángeles de Dios. Y como habíamos visto en el anterior segmento, solo a Dios se puede adorar. Y dice que los ángeles le adoren a Jesús. Entonces da prioridad sobre Jesús, da prioridad a Jesús. Ningún mensaje de ningún ángel o ser superior espiritual canalizado, un espíritu de luz o lo que sea, puede ser contradictorio al mensaje de Jesús o puede desvirtuar la divinidad de Jesús. Entonces, amigos, amigas, un consejo: revisen lo que están en la filosofía que están siendo instruidos, o sea, vean la veracidad, no se dejen llevar por lo que una persona que dice ser maestro, dice que ha tenido una revelación, pueda compartir con ustedes. Revisen qué es lo que dice la revelación de Dios, vean. Y he escuchado en algunos comentarios, y eso vamos a tratar en programas posteriores, hay otras revelaciones, hay un libro, he escuchado un libro de Arpas Eternas, donde habla de la vida de Jesús, la vida escondida, la vida del niño, que Jesús sí ha sido instruido en la filosofía oriental. Bueno, ahí descartamos principios básicos y fundamentales como Jesús es Dios, tenía todo el conocimiento, toda la sabiduría, ¿en qué se iba a instruir? Ahora decía así, que creció en gracia y en entendimiento, pero en entendimiento humano, conoció las cosas de hombre. Jesús, obviamente, como decíamos, de acuerdo, aprendió a escribir, aprendió a leer. Recuerden las características de las naturalezas. Una naturaleza no se superponía a la otra. O no utilizaba un rato Jesús sus poderes de Dios para decir, bueno, ahora sí ya no necesito aprender a escribir, lo tengo, sé todo, soy Dios. No, pero tenía esa categoría. ¿Ya? Entonces, el que haya ido a buscar a la India o conocimientos del Buda para lograr una iluminación no tiene fundamento respecto de que Jesús es Dios y la divinidad del mismo. Y ahí, bueno, hay otras confusiones, como pueden ver, ¿no? De la parte metafísica, la palabra yo soy para prefigurar que nosotros podemos tener una categoría divina, podemos llegar a ser Dios. Y ahí ya, ¿no? Nos queremos insertar en la Santísima Trinidad, o que esa filosofía quiere que la persona se inserte en la Santísima Trinidad. Dice, 3 personas distintas, un solo Dios. 3, 1. No hay ni Juan, ni Roberto, ni María que van a llegar a ser Dios. Nosotros conservamos nuestra categoría de criaturas y ser de hijos de Dios una vez que aceptamos a Jesús, no hay más. Entonces ese consejo, revisen por favor, amigos que participan de una filosofía esoterista o espiritista, que dicen sus maestros, y lo que dicen sus maestros es conforme a lo que está establecido en la palabra y en la revelación de Dios.
Y ahora vamos con un consejo para los amigos que participan de una religión o de una fe cristiana, los amigos que asisten a iglesias cristianas, de la misma forma, todo contrapuesto con la palabra, no es que por un lado sí, por el otro no. O sea, aquí el fundamento es la revelación de Dios, como decía, ¿no? Entonces, ¿cuál es el consejo? Dice en la segunda carta de Pedro, hablando de los maestros también, porque en las iglesias cristianas ahora surgen apóstoles, maestros, bueno, el máximo término creo que es apóstol, ¿no? Que tienen ahí. Y dice, ¿qué pasa con estos maestros? Pues dice, y por avaricia, en el segunda de Pedro capítulo 3, en el capítulo 2, en el versículo 3 de la segunda carta a Pedro, y por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas, sobre los tales, y de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Sigue hablando de los maestros. Vuelvo a leer el versículo. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor, que los rescató, atrayendo sobre sí destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas. Dos aspectos a considerar de los guías, apóstoles, maestros que pueden tener en las iglesias cristianas. Dice, y muchos seguirán sus disoluciones. Disoluciones se refiere a la tendencia carnal, a decir, a hablar cosas espirituales, pero comportarse de forma carnal. Para los amigos que no entienden qué es comportarse de forma carnal, es seguir los deseos de la carne, seguir como dice, ¿no?, la vanagloria de la vida, los deseos de los ojos, buscar situaciones, por ejemplo, escándalos sexuales, personas que, y bueno, obviamente no solamente se da en el aspecto cristiano, ¿no?, sino también en el aspecto, por ejemplo, de la religión católica últimamente con los niños, la violación de los niños por de los sacerdotes, bueno, en todo ámbito de religioso. No es que unos sean mejores que otros, porque al final, como digo, todos son pecadores, pero el punto es eso. Si tu guía espiritual habla palabras espirituales, hay armonía entre lo que habla y lo que hace, ves en su vida espiritualidad, en la práctica que él tiene, ves espiritualidad, eso es lo que te aconseja. Y por avaricia harán mercadería. Avaricia, el deseo de dinero. En un programa próximo trataremos sobre el diezmo, las ofrendas, existe, no existe, teológicamente hay respaldo. Realmente el interés del pastor o la persona que está ahí de apóstol o guía es tu dinero, o realmente alimentar tu alma. Por avaricia hacen mercadería, dice. ¿Cuánto aportas? ¿Cuánto vales para esa iglesia? Ponte a pensar en eso, amiga y amigo que participas en tu iglesia. Y la pregunta fundamental, pregunta también, ¿en tu iglesia o la fe que participas se reconoce que Jesús es Dios? Plenamente, como hemos visto, sin ningún espacio, dice la plenitud de la divinidad, como dice en Colosenses, la plenitud de la divinidad habitaba en él. ¿Se reconoce la plenitud de Dios? Y si no, bueno, es hora de que busques otra iglesia, otra fe, donde se te enseñe lo que realmente dice en la Biblia, ¿no? Entonces trates de buscar esa solución, o tú mismo tomes esa bandera, que es realmente la obligación es personal con Dios. Entonces, ese consejo para los amigos que participan de una fe, o sea, en sus maestros ven una igualdad entre lo que ellos hablan y lo que practican. Ven un sentido de avaricia, es que el miembro más humilde de la iglesia va a pie y el pastor llega en un auto último modelo. Ponte a considerar eso, amigo y amiga. Ponte a considerar esa situación. Y obviamente, como decía, estos dos aspectos de disolución y avaricia no solo entra en ese tipo de espiritualidad o práctica de las iglesias cristianas, sino también en los grupos esotéricos, los maestros como Osho, por ejemplo. Hay un maestro de la filosofía oriental, si alguna vez has visto algún escrito de Osho, Osho andaba en los autos más lujosos, tenía más de una mujer, todo lo contrario que señala aquí. Pero estos maestros tienen su pago, no te preocupes mucho, dice que les vendrá destrucción repentina. Lo importante es que te preocupes por ti. Una vez conociendo la verdad y habiendo establecido lo que es claro a los ojos de Dios, tú sigas el camino correcto. El camino, como hemos visto, el comienzo es Jesús. Vincularte con la persona de Jesús, tratar de conocer quién era Jesús, qué es lo que hizo Jesús y dónde está revelado de forma completa y clara en la Biblia.
en su revelación. Y si no hay algo que entiendes, el Espíritu Santo te va a guiar, te va a iluminar, o va a poner a tu alrededor personas o instrumentos que hagan que tú tengas una conciencia de entendimiento claro y conciso en su palabra. Recuerden, amigos, lo que hemos aprendido hoy, la afirmación clara y concisa: Jesús es Dios. Una limpiecita por acá y ya vamos a estar listo. ¿Sabe una cosa? ¿Sí? Yo no creo que Dios existe. ¿Por qué dice eso, mi amigo? Es muy fácil. Al salir a la calle nos damos cuenta de que Dios no existe. Y si no, dígame, si Dios existe, ¿por qué hay tantas personas enfermas? ¿Por qué hay niños abandonados? No, mi amigo, si Dios existiera, no habría sufrimiento, no habría tanto dolor para la humanidad. No puedo entender por qué, si existe un Dios, permite que puedan pasar todas estas cosas. Bueno, Que tenga buen día. hasta la próxima. Hasta luego, señor Luis. Lo propio. ¿Sabe una cosa? Los barberos no existen. ¿Cómo? ¿Y yo qué soy? Los barberos no existen. Porque si los barberos existieran, no habría personas con el pelo tan largo como el de este hombre. Los barberos sí existen. El problema es que esas personas no vienen hacia mí. Exacto. Ese es el punto. Dios sí existe. Lo que pasa es que las personas no van a él. Por eso, mi amigo, hay tanta miseria y dolor en el mundo. Invitarlos también, amigos y amigas, a que puedan visitar mi oficina o llamen o hagan sus contactos vía celular para la guía que puedan solicitar mediante la palabra y la revelación de Dios, guiarles a aspectos cotidianos de su vida, dudas que tengan, sin ningún afán de llevarlos a ninguna fe religiosa o a ninguna práctica religiosa, sino para que ustedes entablen la relación directa con Dios. En la oficina hay algunos libritos, algunos textos que son de autoría de personas estudiosas en la Biblia. Por ejemplo, tenemos uno de dónde tomó Caín a su esposa, un tema muy interesante que los veremos en los próximos programas, pero los invito para que participen o vengan a la oficina a hablar en los horarios que tenemos ahí de que estoy. Pueden venir, hablamos sobre su vida, si necesitan alguna guía, alguna aclaración sobre la Biblia, estoy completamente dispuesto. También tengo otros materiales producidos por mi persona, como está el manual de interpretación bíblica que puedo compartir con ustedes. Y obviamente el fin aquí no es vender, sino el fin es que ustedes se puedan instruir espiritualmente. En algún caso, si es que realmente no pueden adquirir el material, hay promociones, hay ofertas. Y por último, por gracia de Dios, si realmente no pueden, pues se les otorga, ¿no? Entonces, esa invitación les hago en las oficinas de la calle Murillo, en el edificio Centro Comercial Peatonal, el piso 4, la oficina 413. Los espero, amigos. Y bueno, eso sería todo por el programa de hoy. Me despido con un fuerte abrazo, los mejores deseos, deseándoles que Dios los bendiga abundantemente, dé a su vida paz, haga brillar su rostro sobre ustedes y pues les permita conocer más de Él y de su palabra. Hasta pronto, con ustedes, su amigo Manuel.